Hola, ¿cómo estamos? Soy Rafael Serrallet, soy guitarrista clásico y hoy quería haceros una breve introducción a la historia de la música coral. El ser humano es un ser inminentemente musical, es musical por naturaleza. Desde nuestra más tierna infancia, desde que somos bebés, los bebés experimentan con su garganta, gorjeando, con sonidos guturales, empezando a cantar, y es seguro que desde el principio de los tiempos el ser humano se ha manifestado a través del canto. Un canto que seguro que en muchas ocasiones ha sido grupal, ha sido en grupos, para expresar emociones, para hacer más fuertes los vínculos de la comunidad, aunque a buen seguro la humanidad ha cantado desde el inicio de los tiempos. Básicamente, cuando uno empieza a estudiar historia de la música, por regla general empezamos a partir de la Edad Media, que es a partir de cuando tenemos fuentes suficientes como para poder elaborar un estudio en profundidad. En primer lugar, cabría preguntarse qué es un coro. Según la acepción primera del diccionario de la Real Academia de Lengua Española, un coro es el conjunto de personas que en una ópera u otra función musical cantan simultáneamente una pieza concertada. Y en la tercera acepción se dice: en la tragedia grecolatina, conjunto de actores que cantaban o recitaban al unísono comentando la acción. Y de esa tercera acepción del mundo grecolatino es de donde nos viene la etimología de la palabra coro, que viene primero del griego koros y de ahí al latín chorus, y de ahí pasaría al castellano como coro. Como decíamos, en Grecia el coro era un grupo de personas que cantaban, danzaban, recitaban partes de la tragedia y participaban activamente en las tragedias dramáticas, en las obras de teatro griegas. De ahí pasó a la cultura romana, de donde heredó no solo el nombre, sino también la forma y el concepto. Aunque ya desde el 2000 a.C. conocemos escritura musical, en Mesopotamia encontramos unas tablas de arcilla en las que a través de escritura cuneiforme se fijan una escritura que se refiere a la música. Esta representación musical se ha intentado interpretar, aunque los expertos dudan de la fiabilidad de las versiones. Se duda menos del siguiente documento que tenemos, que nos ha llegado, que se encontró en Éfeso, de escritura musical. Se trata de una inscripción que existe en una columna, y esta sí que se ha traducido, se ha interpretado, y los expertos creen y entienden que tiene bastante más credibilidad. Pero en realidad no es hasta en la Edad Media cuando encontramos la suficiente cantidad de material como para llevar a cabo un estudio en profundidad que nos dé certezas de cómo era la música en aquel momento. La música la podemos dividir de diferentes maneras. Para empezar, vamos a hacer una distinción de lo que es la música religiosa y la música profana. La música ha estado siempre presente en las liturgias de muchas religiones, y entendiéndose como liturgia el conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas. En el Antiguo Testamento podemos leer que los judíos ya cantaban en coro sus alabanzas a Dios, y muchos de esos cantos judíos persistieron después o pasaron a las primeras comunidades cristianas. Cuando el cristianismo comienza a expandirse por todos los territorios, los cristianos de cada lugar geográfico en el que se van desplazando adoptan muchas de las músicas tradicionales que ellos tenían a los nuevos cultos religiosos. Se le atribuye al Papa Gregorio I el Magno el mérito de intentar recopilar todos esos cantos cristianos que a lo largo y ancho de la cristiandad los fieles cantaban para rezar a Dios. Esos primeros cantos gregorianos estaban fundamentalmente al servicio de la Iglesia, y eran los monjes, la única capa de la sociedad que en aquel momento era capaz de leer y escribir, los que utilizaron todos aquellos cantos en sus oraciones, en la liturgia de la Iglesia. La música se interpretaba sin ningún tipo de acompañamiento y era una música unísona, monódica, solamente una línea. Y los monjes solían cantarlo en las liturgias de las horas. Sabemos que sí que existía la música profana, porque en la Iglesia en muchas ocasiones existen documentos en los que denunciaban los cantos y bailes que hacían, que les parecían un poco apropiados. Pero no nos ha quedado ningún documento para saber cómo eran. Podemos imaginar, podemos recrear, pero no tenemos la certeza de cómo sonaba aquella música.
También en la Edad Media encontramos la música de los ministriles, de los juglares. Aquí sí que encontramos que existen documentos que escriben y transcriben esas músicas. En muchas ocasiones lo que se hace es musicar poemas que pueden ser de los propios ministriles o de otros autores, y es bastante probable que algunas de esas melodías y algunas de esas letras fueran las que el pueblo empleaba. A finales de la Edad Media empiezan a darse los primeros movimientos polifónicos, es decir, cuando hay más de una voz. Hay una escuela en Francia denominada Ars Antiqua que evolucionaría con el paso de los años hacia el Ars Nova y cuyos exponentes más importantes son los compositores Leomand y Pegotin, o Leonin y Perotin, como diríamos en castellano, que comienzan a desarrollar técnicas polifónicas. Son muy sencillas, en muchas ocasiones se trata de una sencilla nota pedal que acompaña a la melodía, o de melodías paralelas por quintas o por cuartas, y en muchas ocasiones estas melodías provienen del canto gregoriano. Estas técnicas, algunas conocidas como organum o discantum, son el germen de lo que después sería el contrapunto renacentista. El Ars Nova desarrolla un poco más estas rudimentarias técnicas de la polifonía. Y llegamos al Renacimiento, sin duda alguna la época dorada de la música coral. En el Renacimiento podríamos hacer muchas clasificaciones dependiendo de procedencias, pero me parece interesante seguir con esta división religioso-profano. En cuanto a lo profano, encontramos multitud de cancioneros populares y cortesanos en diversas partes del mundo. Se encuentran además cancioneros que contienen piezas en diferentes idiomas, y entre ellos está el castellano, el francés, el catalán, el portugués, el latín e incluso el euskera. Así que nos podemos hacer una idea de lo importante y lo extendida que estaba la música en la sociedad. Voy a destacar dos compositores. Por un lado, Juan de la Encina, un compositor salmantino que tiene una producción muy importante de canciones. Y por otro lado, Mateo Flecha. Mateo Flecha fue conocido por un género que se llama la ensalada, y lo que hacía era mezclar diferentes tipos de músicas, a veces incluso en diferentes lenguas, y que fue muy popular en aquel momento. En cuanto a la música religiosa, pues cabe decir que los papas, la Iglesia, fue la gran mecenas y ayudó a que se desarrollara en gran medida la música religiosa. Durante el Renacimiento se desarrolla una técnica compositiva denominada contrapunto. Se trata de combinar diferentes melodías, muchas veces de textura imitativa, que a partir de una serie de reglas son capaces de armonizar entre ellas. Hubo muchísimos compositores y de gran importancia, pero voy a destacar otra vez a dos compositores. Por un lado, Tomás Luis de Victoria, un compositor español que estuvo en Roma y que nos dejó obras de grandísima calidad, y por otro lado a Palestrina, Giovanni Perluigi de Palestrina. La técnica compositiva de ambos destaca sobre la de todos los demás, pero además a Palestrina le debemos que la música coral siguiera formando parte de la liturgia católica. Como sabéis, en el siglo XVI se produjo la Reforma Luterana. A ello la Iglesia Católica contrapuso el Concilio de Trento, celebrado a mediados del siglo XVI, en la ciudad de Trento. En aquel momento muchos de los cardenales propusieron que se eliminara la música de la liturgia, puesto que los contrapuntos en muchas ocasiones eran tan complejos que hacían ininteligibles las letras. Pero afortunadamente hubo quien aportó las partituras de Palestrina para demostrar que su música no solamente era de una grandísima calidad y de una gran belleza, sino que además los textos eran perfectamente entendibles. Bueno, entendibles en latín. Y hay que recordar que el latín era hablado solamente por la clase alta de la sociedad medieval. Sin embargo, una de las premisas de la Reforma de Lutero era traducir la Biblia a lengua vulgar, al alemán. Y eso supuso que los alemanes eran capaces de entender la Biblia y de participar en la liturgia. Para ello se compusieron una serie de himnos, de cantos monódicos muy sencillos que todo el pueblo era capaz de cantar. A estas piezas se les denominaba corales. Y estos corales, más tarde Bach los armonizaría para convertirlos en verdaderas obras de arte. Seguimos cronológicamente y vamos a hablar ahora de un compositor que merece una atención especial. Se trata de Claudio Monteverdi. Es merecedor de este apartado propio, puesto que su figura fue fundamental en la historia de la música. Es un compositor bisagra entre el Renacimiento y el Barroco, una figura de transición que sienta las bases de lo que sería la evolución de la música del Renacimiento al Barroco. Y además es el responsable, o uno de ellos, del nacimiento del drama lírico, es decir, lo que a la postre se convertiría en lo que hoy conocemos como ópera. Llegamos al Barroco. La orquesta por primera vez empieza a fijar instrumentaciones. Hasta ese momento los compositores escribían los acompañamientos dando muchas veces libertades
para que los intérpretes adaptaran los instrumentos que disponían a la partitura. Pero en el barroco empiezan a fijarse las instrumentaciones. La orquesta empieza a hacerse más grande y para ello también requiere de grupos corales mayores. De entre la inmensa cantidad de compositores barrocos vamos a destacar a tres. Por un lado, uno de los músicos más grandes, si no el más grande de la historia de la música, Johann Sebastian Bach. Bach compuso multitud de música coral. A él le debemos más de 200 cantatas, motetes, pasiones, siempre en alemán. Recordad que Bach era luterano. En segundo lugar vamos a hablar de Vivaldi, Antonio Vivaldi. El veneciano Vivaldi escribió muchas obras religiosas sinfónico-corales. ¿Y adivinad en qué lengua estaba? Sí, en latín. El Gloria puede que sea su obra más popular. Y por último vamos a hablar de Händel. Händel, aunque alemán de nacimiento, vivió y trabajó en Inglaterra. Así, la mayoría de sus oratorios son en inglés. El oratorio es un género musical dramático, pero que no tiene ni puesta en escena, ni vestuario, ni decorados, y está compuesto generalmente para solistas, coro y orquesta, y es en la mayoría de ocasiones de temática religiosa. Y llegamos al clasicismo. El clasicismo es una de las épocas más importantes de la historia de la música. No en vano llamamos música clásica, lo que es, si no una incorrección, al menos una inexactitud. Y aquí encontramos al otro músico que disputa el trono del reinado de la historia de la música, que es Wolfgang Amadeus Mozart. En Mozart los coros se convierten en fundamentales para acompañar muchas de sus músicas religiosas, misas y el famoso y célebre Requiem. También compuso muchos coros para la ópera. Hay incluso una serie de canciones escatológicas, es decir, que hablan de traseros y virtuosidades, que escribía para sus amigos y que nos han llegado hasta el día de hoy. Y llegamos al romanticismo. En el romanticismo, la orquesta se amplía de gran manera. La técnica ha avanzado mucho, se han inventado nuevos instrumentos y con una orquesta más grande necesitamos un coro más grande. Se exploran nuevas combinaciones tímbricas y los coros empiezan a ser fundamentales en el repertorio. Voy a hablar de dos compositores. El primero es un compositor de transición entre clasicismo y romanticismo, que no es otro que Ludwig van Beethoven, otro de los grandes de la historia de la música. Beethoven escribió 9 sinfonías. Esta 9ª sinfonía se denomina coral, porque en el último de los números hay un coro. De este último movimiento destacamos, como no, su famosa Oda a la Alegría. Los textos fueron escritos por Schiller. La melodía de esta oda es una de las músicas más populares del mundo, y es además el himno de la Unión Europea. La producción coral de Brahms también es muy considerable, habiendo escrito motetes, canciones populares, a capela, con acompañamiento de piano, de arpa, orquesta. A finales del siglo XIX encontramos el posromanticismo. Aquí la orquesta se engrandece hasta alcanzar límites insospechados. Sigue habiendo una evolución de los instrumentos de la orquesta, cada vez hay más y más potentes. Se amplían los colores y la potencia de las orquestas. Y los coros son cada vez más numerosos, hasta el punto que hay una sinfonía, la Sinfonía Octava de Gustav Mahler, que se denomina Sinfonía de los 1000, porque se dice que fueron 1000 los intérpretes que la estrenaron por primera vez. Ahora vamos a hablar del género vocal por excelencia, la ópera. Sin duda es el género que ha explotado las voces a su máximo nivel, tanto solísticamente como en grupo. Algunos coros de ópera son tan famosos como muchas de las arias. Y para muestra, un botón. Alcanzamos el siglo XX. En el periodo de entreguerras, en Viena, hay una serie de compositores que crean lo que se llama la Escuela de Viena, encabezados por Arnold Schoenberg. Estos rompen con los moldes de la armonía convencional y comienzan una técnica compositiva que se denomina dodecafonismo. Estas nuevas técnicas supusieron nuevos retos para los intérpretes. Vamos a hacer un pequeño inciso, vamos a retroceder un poco en el tiempo y vamos a hablar de la música espiritual negra, los negros espirituales. La música espiritual negra nació a finales del siglo XVIII, aunque tuvo su apogeo durante el siglo XIX en los Estados Unidos. Los esclavos afroamericanos adaptaron muchas de las melodías cristianas que se cantaban en las iglesias a las armonías y los ritmos propios del África de donde procedían. Esto fue el germen de lo que después desembocaría en la música de jazz. Y no quiero acabar esta breve introducción sin hablar de músicos contemporáneos.
El primero de ellos es John Rutter, o como lo conocemos en España, John Rutter. Rutter goza de una grandísima popularidad entre los coros de todo el mundo. Ha desarrollado una muy prolífica carrera compositiva. El segundo es el estadounidense Eric Whitaker, un músico ganador de varios Grammys. También despierta pasiones entre muchos de los aficionados al mundo coral. Su música se califica como de iluminista o neoimpresionista. Por último, me gustaría hacer una mención especial a un joven músico británico que, a pesar de no estar directamente ligado con la música coral, su música sí que es música vocal. Se trata del londinense Jacob Collier. Su revisión de la armonía tradicional ha sido ya estudiada por musicólogos de algunas universidades, como la Universidad de Indiana, y causa admiración entre todos los entendidos. Con arreglos de melodías que a veces parecieran banales o intrascendentes, llega a alcanzar grandísimos niveles de profundidad y complejidad. Y bueno, esto ha sido todo en esta primera aproximación a la historia de la música coral. Si tenéis alguna duda o sugerencia, por favor no dudéis en dejarme un mensaje, suscribiros a mi canal porque voy a seguir subiendo vídeos de temática musical y os envío un fuerte y musical saludo. Adiós y adeu.